Bienvenidos a Academia Creisem, un espacio donde exploramos los temas de salud más generales, desde los pies a la cabeza. Y hoy estamos aquí con Amparo Ortiz, oftalmóloga pediátrica, que viene a hablar de salud visual. Bien, Amparo, bienvenida. Gracias, Laura. Vale, queríamos empezar la entrevista con temas generales, un poco como para conocerte. Y la primera pregunta, obviamente obligatoria, es ¿por qué estudiaste medicina? Pues estudié medicina porque me pareció una carrera muy variada, con muchas salidas laborales distintas, desde la investigación hacia el trabajo hospitalario. Además tuve la influencia de mis padres y otros familiares que habían estudiado medicina y yo pues pensaba, me gusta ese trabajo, me gustaría trabajar como ellos en el hospital. Y así lo decidí. Al final pude obtener la nota y bueno, sin saber muy bien qué subespecialidades luego me gustarían, me metí ahí. Te metiste en la carrera, perfecto. Y luego, una vez terminaste, ¿tú ya sabías cuando ibas terminando la carrera qué te iba gustando o fue un poco elección final? Fue una elección final. La verdad que me gustaban unas asignaturas más que otras, pero luego ya cuando me tocó elegir, pensé que oftalmología era una especialidad muy variada, con parte de quirófano, parte de consulta, mucha investigación también, con tratamientos muy novedosos, y pensé que no me iba a aburrir nunca. Y así fue, la verdad, que no, aún no me ha aburrido. Y una vez entras dentro de la oftalmología, ¿qué campos son los que más te han gustado desde que estás allí? Cuando hice la residencia, lo que más me gustaba era la retina médica y quirúrgica y la oftalmología pediátrica, después de todas las rotaciones. Y cuando empecé ya la carrera como adjunta, el primer contrato fue en oftalmología pediátrica en el Hospital AC de Valencia, que yo había rotado ahí previamente en la residencia. Y a partir de ahí me fui subespecializando cada vez más y desde ahí no he hecho otra cosa. Qué guay. Y entonces he estado mirando que tienes muchas publicaciones sobre retinopatía del prematuro. Es verdad que es un tema muy desconocido para la población general, entonces, para personas que no saben nada del tema, ¿podrías explicarnos qué es la retinopatía del prematuro, qué consecuencias tiene, cómo se trata, últimos avances aquí en casi en exclusiva, qué es lo que hay? Sí, pues la retinopatía del prematuro afecta, como su nombre lo indican, a niños prematuros, sobre todo los niños que tienen un peso más bajito y son unas semanas gestacionales menores. Y la causa principal es una alteración que se produce en la retina debido a la hipoxia, y se produce en consecuencia de esta hipoxia mucho factor de crecimiento vascular, y esto forma vasitos anómalos en la retina que al final pueden llegar a desprender la retina y causar ciertos defectos que pueden impedir al niño ver cuando crece. Entonces, lo más importante, sobre todo, la detección, no llegar a esa fase de desprendimiento de retina, que ahí ya realmente los tratamientos son muy poco efectivos. Y hoy en día se dispone del tratamiento de láser, que es el gold estándar, el que se ha dispuesto desde que se empezó a tratar esta patología prácticamente. Y ahora se han incorporado las inyecciones de anti-VEGF, de antifactor de crecimiento vascular, que se inyectan y reducen la carga de esta molécula y, por tanto, reducen las consecuencias negativas que esta tiene en la retina. Lo que pasa, aún hay controversia sobre cuál es el mejor tratamiento de los dos, y esas son las publicaciones que tenemos hoy en día ahí en debate. Muy bien, y esto quiere decir que siempre en una unidad de cuidados intensivos neonatales, siempre hay oftalmólogos. Sí, en el hospital AC trabajamos codo con codo con los neonatólogos y realizamos el screening cuando ellos nos avisan de niños pues de bajo peso y de edad gestacional pequeña, los que entran en el screening, y vamos a visitarlos. Hay mucho volumen ahí en la FE porque es una unidad muy grande, y los vamos controlando. No todos se tratan, hay que esperar a ver cómo evoluciona, porque algunas veces regresa de forma espontánea, es decir, no todas requieren tratamiento, y cuando en el seguimiento vemos que ya cumple criterios de tratamiento, ya indicamos, según el paciente y el estadio, un tratamiento con láser o con la inyección de antiangiogénico. Muy bien. Y aparte de ser oftalmóloga pediátrica, ¿qué más cosas eres, Amparo? Pues ahora mismo madre, desde hace 15 meses, vivo para gran parte de mi tiempo fuera del trabajo. También soy muy deportista, desde siempre he practicado deporte. Hasta la universidad practicaba ballet y después he hecho running y deportes de entrenamiento de fuerza.
Y también me gusta leer, lo que pasa es que al final pues el tiempo es muy Es el que limitado es. y entre el deporte, pues quedar con amigos y familiares y mi hija, pues al final se pasa Se la pasa. semana rápido, pero bueno, intento llegar a todo. ¿Cómo llevas la parte de compaginar? Porque creo que es algo que las mujeres a día de hoy nos encontramos mucho, ¿no? De compaginar la parte de desarrollo profesional con la parte de ser madre y estar presente en la crianza. ¿Cómo lo llevas? Depende, depende del momento, es complicado. Yo también soy una persona muy autoexigente y quiero llegar a todo, quiero estar tiempo en casa, pero también quiero desarrollarme profesionalmente, hacer todos los quirófanos que puedo, investigación. También cuando la niña se duerme aprovecho para estudiar y para hacer algún artículo y al final es complicado llegar a todo. De una parte muy agradecida porque todo te da muchas alegrías, tanto la familia como el trabajo cuando las cosas salen bien o cuando ves que los pacientes van bien, pero conseguir hacer todo bien o intentar llegar a hacer todo bien a veces Es difícil. es difícil, es difícil. Hay poco tiempo para hacer tantas cosas y cuesta. Bueno, pues me alegro que hayas sacado este ratito para estar aquí. Sí. Es un placer siempre hacer cosas de divulgación. Vale, y entonces ya nos metemos en el asunto. Y vamos a hablar de examen de salud visual y lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Menores de 3 años y mayores de 3 años. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, especialmente los pediatras o incluso los papás en casa, por debajo de los 3 años? ¿O cuándo hay que hacer una revisión oftalmológica? ¿O qué cosas nos tenemos que dar cuenta en el día a día o en la revisión del pediatra? Un poco, ¿podemos hablar de esta revisión antes de los 3 años? Sobre todo en menores de 3 años lo que hay que tener en cuenta es que los niños no van a colaborar para objetivar nada, ni la agudeza visual, ni siquiera pruebas de imagen, porque no son capaces de entender lo que nosotros les indicamos. Entonces es observar sobre todo el comportamiento visual que tienen. Desde pequeñitos se va desarrollando la visión y al principio no son capaces de fijar o seguir objetos, pero a partir del tercer mes ya deben ser capaces de fijar en un objeto que les enseñamos o que ellos les llaman la atención y observen y seguirlo. Luego, a medida que van creciendo, fijarse que no se tropiecen, que siguen fijando bien la visión, porque al final puede haber un problema adquirido, no solo congénito. Y en el pediatra, aparte de observar ese comportamiento visual, muy importante valorar el reflejo rojo, que es una prueba muy sencilla, y si hay alguna anomalía, derivarlo al oftalmólogo. Otros signos de baja visión puede ser el nistagmus, que es un movimiento oscilatorio de los ojos, normalmente horizontal, aunque también puede ser vertical, con una amplitud y frecuencia variables. O los niños muy pequeñitos que no ven se frotan mucho los ojos porque eso les estimula la retina y es muy característico de nenes con una patología congénita. Entonces, ¿quieres decir que eso me lo quedo un poco para mí, ¿no? Las típicas familias o alguna familia que venga diciendo que le pican mucho los ojos o que se frotan mucho los ojos, quizá a lo mejor podríamos derivarlo como simplemente con esa historia clínica o tendríamos que añadir algo más. En nenes muy pequeñitos es muy típico. Cuando son más mayores y han desarrollado un comportamiento visual antes y se rascan, de normal no es por baja visión, sino por otras causas, como puede ser una conjuntivitis alérgica o cualquier problema de los párpados o las pestañas. Pero sí, en nenes muy pequeñitos que no está claro si son capaces de fijar y seguir los objetos y hacen el frotamiento ese, sí que es importante. Muy pequeños, ¿qué edad estamos hablando? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Antes, pero sobre todo desde 3 a 6 meses, cuando los nenes empiezan de normal pues, con la sonrisa social, a fijarse en más objetos del entorno, cuando nos llama la atención que no hagan el seguimiento o se froten mucho los ojos. Vale. Entonces el niño desarrolla un comportamiento visual normal y después empieza con el frotamiento de ojos, ya no es tan típico que sea por una baja visión. No es, por ejemplo, 15 meses que se frotan mucho los ojos, quizás deberíamos de buscar otras opciones. Exacto, antes. Es más típico una conjuntivitis o cualquier cosa que a lo mejor le esté molestando al nene. Genial. ¿Y en mayores de 3 años? En mayores de 3 años ya es más sencillo porque ya nos colaboran para la agudeza visual, bien sea con dibujitos, incluso con la EDESNEL a veces señalan hacia dónde está abierta, entonces se puede objetivar cuánta visión tienen en cada ojo. Si hay una diferencia de más de 2 líneas entre los dos ojos, ahí pues empezamos a sospechar que hay una ambliopía. Por supuesto el reflejo rojo también, porque hay patologías adquiridas que pueden afectar a niños de esa edad, entonces comprobarlo siempre, porque hay veces que la visión puede ser
adecuada, pero tener una catarata congénita o algo que le esté impidiendo ahí desarrollar luego la visión correctamente. Y siempre en todos los casos, que es muy sencillo, aparte de observar el comportamiento visual, observar los párpados, si el ojo está rojo, si la córnea está transparente, porque no hace falta lámpara hendidura ni microscopio para mirar las estructuras principales y se puede ver si hay pues, una tosis. Hay veces que los nenes nacen con los párpados pegados, que se llaman quirobléfaro, todo eso a plena vista se puede ver. Y si el pediatra detecta cualquiera de estas anomalías, aparte de indagar un poquito en la historia clínica, ya nos lo puede derivar. Muy bien. Y otros temas que nos encontramos mucho en la consulta de pediatría, bueno, yo te voy a ir diciendo cosas que nos pasan y tú me vas resolviendo las dudas, ¿de acuerdo? Perfecto. Ojo lloroso o lagrimeo constante en menores de 6 meses, porque esto es algo muy, muy, muy frecuente en las consultas de pediatría. ¿Qué consejos nos das, tanto a los pediatras como a los papás? Ahí, primero, tranquilizar a los papás, porque el 90% se resuelven hacia los 9-12 meses, con lo cual al final hay muy pocos que acaban en sondaje. Para facilitar que se desobstruya el conducto, se pueden hacer masajes, que es importante hacerlos en la zona entre la nariz y el canto medial del ojo, que es donde está el saco lagrimal. Hay algunos profesionales que recomiendan realizarlos hacia abajo, hacia la nariz, que está bien también realizar un movimiento vertical, pero después el conducto está cubierto por hueso en la zona de la nariz, entonces el masaje ya no es tan efectivo. Con lo cual, lo más efectivo es hacerlo entre el canto medio del ojo y la nariz y presionar ahí a la altura del ¿Y sería como movimientos circulares? ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? Se puede hacer unas 2-3 veces al día, lo que el niño te deje también, porque al final colabora muy poquito para hacerlo porque les molesta y llora, entonces el tiempo efectivo al final es complicado de calcular, pero se puede hacer durante varios minutos, varias veces al día o en la medida que el paciente nos deje, y los movimientos pueden ser o circulares o verticales. Lo importante es hacerlos en la localización correcta, y si se puede hacer vertical también, pues la presión que se ejerce hacia arriba o hacia abajo sí que facilita también la desobstrucción. En los casos de que hay mucha conjuntivitis de repetición, se puede tratar la conjuntivitis con algún antibiótico tópico, y en casos muy severos a veces se realiza un sondaje antes de los 12 meses y el paciente está continuamente con lagrimeo y con infecciones recurrentes. Pero es raro, se suelen resolver sin complicaciones antes del año de vida. Y un poco ya más de información para los papás. ¿El sondaje en qué consiste? El sondaje consiste, lo primero que hacemos siempre es inyectar colorante en la vía y aspiramos por la nariz. Si hemos aspirado colorante es que el colorante ha llegado a la fosa nasal y por tanto la vía lagrimal está permeable. No hace falta hacer nada más. Si no conseguimos aspirar ese colorante, que eso lo hacemos de normal en quirófano con el paciente algo sedado, pues ya ponemos una sonda que es muy finita, realmente es como un tubito, ¿no? Un tubito. Se podría traumatizar la vía, pero es muy raro porque es muy finita. Y con un movimiento siguiendo un poco la anatomía de la vía, rompemos esa obstrucción, que de normal es una membrana mucosa muy fácil de romper, y la volvemos a sacar. Digamos ya no... que sería un momento en el que metes tubitos, rompes esa membrana, lo sacas y se resuelto. Exacto, comprobamos después con el colorante que sí que se ha permeabilizado la vía y ya está. Y eso se hace generalmente o en casos muy severos o en casos de que a partir de los 9 meses, 12 meses no se ha resuelto espontáneamente. Con lo cual, mensaje, tranquilidad como mínimo hasta los 9 meses por lo menos. Tenemos tiempo, no pasa nada porque esperemos. Es un poco agobiante ver el lagrimeo todos los días, pero en principio no es una patología benigna con muy buen pronóstico. Vale. Otra de las diferencias, o sea, otra de las cosas importantes o las preguntas que nos suelen trasladar mucho es la conjuntivitis. Porque hay muchas veces que los niños con los cuadros catarrales, con muchísimo moco, empiezan a aparecer legañas, pero los limpias y se van. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el se me salen los mocos por los ojos a el tengo una conjuntivitis? A veces es complicado porque los virus que afectan a la vía respiratoria también pueden afectar a la conjuntiva. Entonces, hay veces que es complicado diferenciar si es simplemente una legaña de mucosidad que se ha quedado ahí presente de una infección vírica o bacteriana. En los adultos la bacteriana es muy rara, en los niños sí que es más común. Y sobre todo diferenciamos por el tipo de legaña. Si es una legaña más bien acuosa,
puede ser una conjuntivitis alérgica irritativa o una conjuntivitis vírica, y si la secreción es más densa, más espesa, de color amarillo o verdoso, ahí ya sí que nos decantamos más por una conjuntivitis bacteriana. Y para el tratamiento se resuelven solas la mayoría de veces, sobre todo las bacterianas, pero sí que se puede acortar el curso de la enfermedad con un colirio antibiótico. Y en el caso de las víricas, por desgracia, no hay ningún antiviral para las típicas adenovirales, que son las más frecuentes en nuestro medio, y ahí el tratamiento es sintomático, con lágrimas artificiales, lavaditos con suero frío y extremar las medidas de higiene porque son las más contagiosas, y al final puede acabar toda la familia contagiada. Vale, entonces, vamos a ponernos en el caso de que una familia tiene un niño que se levanta con un montón, el ojo pegado, ¿vale? ¿Cómo debería de limpiar ese ojo? Primera parte. Lo primero, con suerito, las botellitas estériles y una gasita se puede limpiar perfectamente. Si en un par de días el cuadro se ha resuelto, no hace falta hacer nada más. Si después de 2-3 días de lavados con suero frío o suero a temperatura ambiente, pero el suero frío siempre desinflama un poquito más y es recomendable, ya se puede consultar con el pediatra y que indique, según los hallazgos, o tratamiento sintomático o un colirio antibiótico si sospecha una conjuntivitis bacteriana. Y a veces aquí viene la pelea de todos los padres de cómo poner las gotas a tu hijo. ¿Hay algún truco que podamos hacer para que entre en la gota donde toca? Es complicado. Lo más fácil es inmovilizar al niño y abrirle mecánicamente el párpado superior y el inferior. Se puede utilizar una gasita para que no resbale por la lágrima, porque a veces están llorando, y a una distancia prudencial echar la gota. Lo mejor es que el tubo no toque la conjuntiva para no contaminar el colirio y acabar contagiando a todo el mundo con la botella infectada. Y a veces algunas de las recomendaciones que se escuchan es que lo vamos a poner en los dos ojos, independientemente de que uno esté afecto o no. Eso igual es un poco algo que se dice, pero que a lo mejor no tiene evidencia. ¿Realmente tenemos que tratar los dos ojos o tratamos el que está afecto? El que está afecto, pues realmente no hay forma de prevenir que el otro se afecte más que extremar las medidas de higiene. De hecho, si tratas el otro, a lo mejor si la botella está contaminada, es fácil contagiar el otro ojo solo inoculando la gota, con lo cual tratamos el ojo afecto y ya está. Perfecto. Vale, otra de las cosas que teníamos pensado hablar era, o que es verdad que en la pediatría se habla, o los niños o las abuelas, el tema de la zanahoria para los ojos. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en esa parte? Pues es cierto que siempre se ha dicho que una alimentación variada, con vitaminas y antioxidantes, es buena para el desarrollo de la vía visual, tanto durante el embarazo como en niños pequeños. Aparte de las vitaminas antioxidantes, el omega 3 también facilita en principio el desarrollo de los conos, los bastones, las capas retinianas, pero realmente no hay una evidencia de que se deban tomar complejos multivitamínicos en niños. Simplemente seguir una alimentación adecuada, variada, saludable, no especialmente en zanahoria o en tomate o en aguacate, simplemente un poco de todo, como aconsejáis los pediatras, y con eso en principio sería suficiente para que la visión se desarrolle de forma normal. Muy bien, perfecto. Vale, ahora nos vamos a meter en temas muy actuales. Dos temas muy actuales. El primero son pantallas. Hace unas semanas la Asociación Española de Pediatría ha lanzado unas recomendaciones mucho más estrictas sobre el uso de pantallas en la edad infantil, algo que ya veíamos que no estaba claro en las recomendaciones previas, entonces ahora se han actualizado. Ya hemos hablado mucho de las consecuencias que puede tener el uso de pantallas, el uso abusivo de pantallas en la infancia, pero es verdad que, aprovechando que estás aquí, ¿qué consecuencias tienen a nivel visual el uso excesivo de pantallas en la edad infantil? Realmente el tema más actual es que hay muchos más niños miopes que antes, y que se espera que haya más población miope dentro de unos años que la que había antes. Esto es principalmente porque se ha aumentado la actividad cercana. Tanto de pantallas como en papel y con libros de toda la vida. Sí que lo que está demostrado es que
la luz solar y pasar tiempo en el exterior disminuye la miopía, porque por vías de señalización de la dopamina que activa la luz solar, el ojo crece menos, no tiene un crecimiento tan grande, entonces toda esta exposición a la luz solar facilita que los niños no se hagan tan miopes. Hoy en día ya no juegan tanto en la calle, están más tiempo en casa con el uso de pantallas, tablets, consolas, y una teoría es que se ha aumentado la prevalencia de la miopía por este motivo. Entonces, en todos los niños se recomiendan medidas higiénicas, que es pasar tiempo al aire libre en la medida de lo posible y reducir el uso de pantallas, y también reducir el uso en la medida de lo posible de toda actividad que requiera mucho acercamiento. Exactamente. Entonces, para cuando estudian, que eso es inevitable que lo hagan, tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando a 20 pies, que es una regla que viene de América. Y, por supuesto, en el tiempo que ellos tengan libre, que no estén estudiando, evitar que estén tanto tiempo con la pantalla y salgan más al exterior. Eso por un lado. Y luego, las pantallas, la consecuencia directa del uso es que al final tenemos el ojo abierto sin parpadear, entonces el ojo se reseca más y pueden haber más molestias visuales derivadas del uso de las pantallas. Muy bien. Y también enlazando un poco con el tema de la miopía, esto me enteré hace muy poco y es que se utilizan colirios de atropina para la miopía. Vale, ¿eso desde cuándo está? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué se ha visto? Cuéntanos un poco. Lo primero que hacemos es evaluar el riesgo de miopía, o si ya ha debutado la miopía, hacemos una valoración de riesgo según si tienen antecedentes familiares, si pasan mucho tiempo en actividad cercana, dependiendo de la edad también en la que debutan. Y en niños que tienen una progresión rápida, instauramos unas medidas como la atropina diluida, es un colirio de atropina diluida. Hay varias concentraciones, solemos empezar por la más bajita, aunque de eso hay controversia y ya hay estudios que abogan por empezar por dosis más altas según qué pacientes. Y aparte del colirio de atropina, también hay unas lentillas y unas gafas especiales. Todos ellos tienen un mecanismo similar, que es evitar que se elongue demasiado el ojo y la miopía crezca. Entonces, sobre todo se ponen ahora en pacientes que vemos que tienen una progresión mayor de la que esperamos. ¿Y hay una edad mínima a la que lo tenéis que poner o se puede poner cuando se detecta? En principio se puede poner cuando se detecta. Los niños pequeños, casi todos son hipermétropes por las características de su ojo. Luego hay un proceso de metropización, que es que ellos se van haciendo hemétropes, es decir, se quedan a 0 dioptría, por decirlo de alguna manera, y luego ya es cuando, en teoría, el ojo se elonga más y ahí puede debutar la miopía. ¿En torno a qué edad debuta generalmente la miopía? Debuta en general en mayores de 9 años, más hacia la adolescencia, pero ahora están viendo casos mucho más precoces de niños de 5 o 6 años, que son los que tienen más riesgo de desarrollar miopías grandes y son los que tenemos que estar más alerta para hacer un seguimiento estrecho y ver que si la progresión es alta, ya instauramos una de estas medidas, o las lentillas o las gafas, o el colirio, o se pueden combinar medidas. Puede llevar el niño la gafa especial para control de miopía y la atropina, que se pone una gota en cada ojo por la noche. Muy bien, qué interesante. No, ya te digo, es algo que me enteré hace muy poco. Vale, y otra cosa que quería comentar es, ¿cuáles son esas banderas rojas, red flags, que tenemos que tener en cuenta tanto los papás como los pediatras para derivar al oftalmólogo? O sea, ¿qué cosas no se nos pueden pasar o qué cosas os llegan quizá incluso demasiado tarde? ¿De qué podemos estar hablando? En niños pequeñitos, lo que hemos comentado antes, vemos signos de falta de visión, como el nistagmus, o no siguen los objetos, o el frotamiento muy precoz de los ojos. El reflejo rojo anómalo, que es la prueba que también hemos comentado antes, que es muy sencilla de hacer con el retinoscopio o el oftalmoscopio. Nos lo acercamos al ojo y miramos el reflejo rojo del niño. Es mejor hacerlo con la luz apagada porque la pupila se dilata más, entonces tenemos más espacio para ver ese reflejo. Si el reflejo es asimétrico, nos puede estar indicando o que hay un problema en un ojo y en el otro no, o que hay una diferencia de graduación muy grande, que puede causar luego con un ojo vago en el ojo con mayor graduación.
Eso, sobre todo, principalmente en nenes muy pequeñitos. Después, cuando crecen, si sospechamos que hay algún factor que esté haciendo que el niño vea menos, por ejemplo, un niño con una ptosis, que vemos que le cubre el eje visual y a lo mejor ese ojo no está desarrollando bien la visión, o cualquier otra alteración, un reflejo rojo que en lugar de rojo es blanco, ahí puede haber una catarata, un retinoblastoma. Todos esos serían motivos de peso para derivar, porque al final la visión, si se pierde uno de los ojos, luego es muy difícil de recuperar. Cuanto más mayor es el niño, más difícil es recuperar la visión en ese ojo. Y otros motivos podrían ser pues, conjuntivitis que no responden al tratamiento habitual, el pediatra ha puesto el tratamiento y no hay una respuesta adecuada o incluso un empeoramiento, o una epífora que en los primeros meses no se resuelve, incluso va peor. Todos serían motivos para derivar al oftalmólogo. Muy bien. Entonces, así para ya cerrar un poco y hacer resumen, ¿qué 3 ideas clave nos tienen que dar tanto a pediatras como a papás claras, o qué 3 ideas sacarías de lo que hemos hablado hoy? Pues lo primero, que el ojo vago se puede curar, se puede tratar, entonces cualquier duda de pues, un estrabismo que ahí no está afiliado, no está valorado por un oftalmólogo, un reflejo rojo anómalo, un niño que pensamos que no ve, hay que derivarlo cuanto antes para tratarlo. Luego también tranquilidad en algunos temas que a veces parecen muy agobiantes, como la epífora, las conjuntivitis, y muchas veces son patología benigna que no necesita mayor tratamiento. Y ya de cara al futuro, tener muy en cuenta que pues, cada vez hay más miopía y lo que hemos comentado es necesario el tiempo del exterior, la luz del sol el juego libre, ¿no? El juego libre. Y eso es importante para evitar problemas refractivos, que no solo es un problema de gafas, la miopía conlleva muchas consecuencias, desde el desprendimiento de retina, el glaucoma, membranas neovasculares miópicas, que pueden afectar mucho a la visión de los adultos en el futuro y se pueden prevenir desde que los niños son pequeñitos. Ay, pues muchas gracias, Amparo, por esta charla.